Bai, arratsaldeon, guztioi eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diot Aitor Miñambresi, Aitor eskerrik asko gugaz egoteagatik. Nos reúne una tarde más nuestro interés por la historia a partir de la convicción de que la historia, la memoria, es parte fundamental de nuestro ADN y de nuestra identidad. Hoy, el tema de la conferencia que nos interesa es Eusko Mendigoizale Batza. Y contamos para ello, como decía, con un buen amigo de la Fundación, el investigador y director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro de Berango, Aitor Miñambres. Eusko Mendigoizale Batza hitz egiten dugunean, gure joera naturala izaten da 20. mendean, kulturaren alorrean edo kirolaren inguruan sortu zen taldearekin identifikatzea. Baina Eusko Mendigoizale Batzaren aktibitatea hori baino askoz gehiagoa da, asteburuetan antolatzen zituzten mendi txangoetatik haratago doa. Kirola eta kultura balia zuten helburu politikoak lantzeko eta sustatzeko. Informazio orriak zabaltzeaz gain mitinak egiten zituzten eta ikurrinak ere jartzen zituzten. Bilboko Eusko Gaztediren inguruan sortu zen momentutik argi eta garbi erakutsi zuten helburu politiko argia zutela. Baina hori bai kultura eta kirola ahaztu barik. Jagi egunkaria sortu zuten, beren simbolorik esanguratsuena izango zena, eta bertatik gizartea deitzen zuten altzatzera, euskaltasuna aldarrikatzera. Lan horretan, etengabe aritu ziren gerra zibila hasi arte. Mendigoizale Batzako hainbat kide, Eusko Gudarostean sartu ziren, besteak beste lehenago hil edo zergaitik ez bataioietan. Tras el final de la guerra, Eusko Mendigoizale Batza subsistió como organización en el exilio, aunque con una actividad más esporádica, y durante los años 50 y 60 sus militantes y dirigentes fueron integrándose en diferentes agrupaciones y partidos políticos abertzales. Recordarles también que la conferencia que hoy impartirá a continuación Aitor se enmarca dentro de una exposición Mendirik Mendi, Eusko Mendigoizale Batza, que todavía y hasta el próximo 31 de octubre está expuesta en el Museo de la Fundación Sabino Arana en Sabinetxea. Os animo a todas y a todos a que podáis pasar por allí y podáis visitar también la exposición. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi, Aitor, zeurea da hitza. Eskerrik asko Mireia, eskerrik asko Sabino Arana Fundazioa eta eskerrik asko guztioi. Para mí es un placer poder tratar este tema aquí en vuestra sede, porque realmente es un tema por el que me interesé desde ya hace bastante tiempo, y gran parte de lo que sé también lo he adquirido consultando vuestros archivos y consultando vuestras fotografías. Vamos a empezar y nos vamos a remontar a aquellos montañeros, no por, digamos, una vocación deportiva, sino montañeros por amor a Euskadi, así les podríamos de alguna manera definir. A comienzos del siglo XX, el nacionalismo había prendido ya con fuerza en Euskadi, en el País Vasco, sobre todo en Vizcaya, reemplazando al tradicional carlismo que todavía se conservaba en bastantes zonas rurales, sobre todo. En las grandes poblaciones, como tenéis ahí la fotografía de Eibar, el movimiento obrero encontraba su salida generalmente a través del socialismo. Muchos aspectos de la cultura vasca y de la identidad se encontraban en crisis o en peligro de desaparición. Ese sol que sale del bosque, ese antiguo vascón que enarbola la espada, representan un poco en la iconografía de la época ese resurgimiento, esa búsqueda del alma vasca, ese reencuentro que en los tiempos modernos parecían hacer desaparecer. Gran parte de la juventud, con grandes inquietudes, participa desde un primer momento con ilusión para contribuir al renacimiento cultural y nacional de su país. Para los jóvenes nacionalistas, el montañismo es el medio ideal para tres cosas. La primera, conocer todos los rincones de su país y sus costumbres. Conocerlo es amarlo. El segundo, propagar por los lugares a los que van
su ideario, el ideario nacionalista, entre la población. Y por otra parte, llevar una vida sana. En palabras del líder Gelsale, Ceferino Gemein, el Mendigoizale es el alpinista por patriotismo a Euskadi. La actividad es intensa. Las excursiones semanales recorren los montes y los campos. Se reparten folletos y periódicos nacionalistas. Se dan charlas y mítines para llegar a todas las personas. Ahí tenemos en el centro una imagen idílica de los lugares por donde estos jóvenes querían realizar su apostolado, su misión, porque para ellos el Mendigoizale es apóstol del ideal sabiniano y soldado de la patria vasca. Cuando llegan a lo alto de las montañas, observan la Euskadi genuina, sus ríos y sus valles. Los jóvenes montañeros se sumergen en la tierra vasca. Los Mendigoizales son grandes difusores del ideario nacionalista. Posteriormente, se tendrán que defender de sus rivales políticos, primero en tiempo de paz y después en tiempo de guerra, como más adelante veremos. Ahí tenéis unas imágenes de esos primeros momentos, cuando ya posan con sus icurriñas, cuando ya posan con su atuendo montañero. El ideario se articula en torno a un partido político, el Partido Nacionalista Vasco, pero su desarrollo va más allá. Pretenden llegar a todas las capas de la sociedad y ese movimiento forma parte de algo que está rápidamente germinando, que está dando su fruto. Se multiplica, se crean grupos culturales, deportivos, difusores de la idea nacional vasca, abogando los más jóvenes por la independencia. Como veis, ya desde un primer momento tenéis ahí en una fotografía muy, muy antigua, de comienzos del siglo XX, ya se articula ese movimiento en pos de encontrar el alma vasca y difundir el ideario. Eusko Mendigoizale Bacha va a ser uno de estos grupos que conforman el mundo Gelsale, como va a ser el Sindicato Solidaridad de Obreros Vascos o la agrupación Emakume Abertzale Bacha de mujeres vascas. Comienza todo muy pronto, tan pronto como un año después de la muerte de Sabino Arana. Se crea Juventud Vasca, se crea en Bilbao, en un ambiente urbano, no en la Euskadi que todavía conserva sus raíces, sino en una zona de Euskadi transformada por la modernidad, por la sociedad industrial. Ahí germina el primer grupo de Juventud Vasca y desarrollan una gran actividad por recuperar, como hemos dicho, expresiones de la cultura vasca y por conocer el euskera, que no lo conocían muchos de ellos, por aprenderlo, por volver a esos orígenes. Así nacen los primeros 4 grupos de Mendigoizales: el Ariñarin, el Txakurtxiki, el Betikuak y el Asartuak. En 1908 ya existen 8 grupos y se forma la Federación de Mendigoizales o Eusko Mendigoizale Baskuna. El movimiento se expande por Vizcaya y por Guipúzcoa, primero con Barakaldo y después con Soraluce, que son los pioneros en 1908. Y llega el momento del hito que conmemoramos recientemente, el centenario. Es en 1921. Cientos de mendigoizales de todos los herrialdes o de casi todos los herrialdes participan en una salida conjunta al Monte Kalamua, que queda inmortalizada por la cámara en esa fotografía, enarmolando sus icurriñas y armados únicamente de sus maquillas. El movimiento crece, alcanza gran magnitud. Tras la concentración de Kalamua se funda el Eusko Mendigoizale Bacha de Juventud Vasca, 18 grupos de Vizcaya, 10 grupos de Guipúzcoa y un grupo de Araba. Como veis, todavía en algunos casos se utilizan las antiguas banderas sabinianas, la de Vizcaya en la Confederación, la de Guipúzcoa en la Confederación y la de Araba en la Confederación.
Gracias a la generosidad de nuestros compañeros tenemos estas fotografías de los primeros mendigoizales en Araba. Aquí tenemos la Euskomaquilla en Gorbella en 1913. Tenemos también esta concentración en 1928, en época de la dictadura de Primo de Rivera, en Aisorroch. La bandera del Mendigoizale y Charcundía, pocas semanas o meses antes de llegar la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, veremos que posteriormente también habrá un batallón de gudaris que tenga ese nombre, Icharcundía. El Mendigoizale Arranua de Gasteiz en 1932, con su reglamento y con su bandera. Otra salida del Mendigoizale Arranua de Gasteiz en 1932. El Mendigoizale de Gasteiz poquísimo antes de la Guerra Civil, en 1936, y el mismo grupo de mendigoizales también durante una excursión en 1936. Estas fotografías las tenemos gracias a la aportación de Román Berriozábal y continuamos un poco esta odisea, esta singladura, así que guasen mendirik mendi. La actividad de los jóvenes de Eusko Mendigoizale se orienta a la propaganda nacionalista, el conocimiento geográfico de Euskadi, el ejercicio físico y la vida sana, como hemos dicho. Estos jóvenes saben y emplean el euskera, lo han aprendido o lo están aprendiendo, conocen y divulgan la historia vasca y son católicos, practicantes, fervientes devotos de San Miguel. Además, cuidan su preparación física, practican deporte y llevan a cabo largas marchas montañeras, como tenemos en la fotografía en blanco y negro que ilustra la diapositiva. Cuando estos montañeros gelzales llegan a las aldeas, explican con entusiasmo a los baserritarras su ideario. Lo hacen en euskera, lo hacen con sencillez y claridad, ganándoselos para la causa. Además de la actividad montañera, la juventud vasca organiza fiestas con bailes, música, deporte rural y versolaris. En 1921, el Partido Nacionalista Vasco se divide en dos corrientes, Comunión y Aberri. La mayoría de los mendigoizales y de las emakumes se ven atraídas por la corriente Aberri, por la independentista. Ambas corrientes, como sabemos, se unificarán más adelante. Llega la época de la dictadura de Primo de Rivera. Es el año 1923, reinando Alfonso XIII, que es el rey que permite que se instale esa dictadura. El dictador, tenemos abajo su fotografía coloreada, el general Primo de Rivera, instaura un régimen de carácter marcado de marcado carácter nacionalista español. Durante ese periodo algunas expresiones vasquistas son permitidas, pero en cuanto al aspecto político son totalmente clandestinas. El nacionalismo vasco como corriente política pasa a la clandestinidad. El carácter político y propagandístico de los mendigosales, como hemos dicho, es ilegal, lo cual no quiere decir que estos jóvenes no planten un pulso a la dictadura de Primo de Rivera. Uno de esos casos de enfrentamiento se produce en 1927, cuando el grupo Lehenago Hil coloca la ikurriña prohibida en el Pico del Fraile, sobre Orduña. Los mendigoizales de ese grupo, tenemos ahí su fotografía, tenemos ahí que salen 3 jóvenes, son ellos los que colocan la ikurriña en ese pico. De esa manera desafían al régimen y pasan a la resistencia, y es el caso de los mendigoizales, los grupos de mendigoizales Aberri, Bilbotarra Baskuna, Abertzaleak y Lehenago Hil. Como ocurre antes con el Icharcundia, el Lehenago Hil también será posteriormente el nombre de un batallón de gudaris. Con la llegada de la Segunda República se abre un periodo de esperanza. El nacionalismo se convierte en fuerza hegemónica en Euskadi.
y todos los esfuerzos en ese periodo se centran en obtener el Estatuto de Autonomía como herramienta para la construcción nacional. Previamente, las dos corrientes del nacionalismo vasco, Aberri y Comunión, se habían fusionado, creando el nuevo, refundando, Partido Nacionalista Vasco. Con algunos de sus estatutos no están del todo de acuerdo a una parte de la militancia, una pequeña parte de la militancia que funda Acción Nacionalista Vasca como un partido aconfesional. Durante este periodo de la lucha por el estatuto, el alcalde de Guecho, posteriormente el lehendakari, José Antonio Aguirre, es la persona de referencia para conseguir el autogobierno. Tenemos ahí tres ejemplos. El emblema del Partido Nacionalista Vasco, con el Saspiac Bat, con San Miguel, tres carteles animando a la gente, a la población, a la ciudadanía, a votar a favor del estatuto, y una imagen de el futuro lehendakari Aguirre durante un mitin, posiblemente para conseguir el Estatuto de Autonomía. En 1931 también resurge el movimiento montañero Jeltzale, que antes habíamos dejado atrás funcionando, digamos, en la clandestinidad. Ahora no tiene que funcionar en la clandestinidad. Se organiza libremente y lo hace en federaciones. Bizkaiko Mendigo y Salebacha cuenta ya en ese momento con más de 1000 montañeros distribuidos en 40 grupos de muchas localidades. Prácticamente no voy a decir casi todas, pero para tener 40 grupos tenía que tener implantación en casi todos los municipios con un poco de importancia en Vizcaya. Tenemos a Aberri, Bilbotarra Baskuna, Irrintzi Baskuna, Abertzaliak y Betiaske. También con el nombre Irrintzi habrá un batallón de gudaris durante el conflicto que va a venir años más tarde. Gipuzkoa Abertzale Bacha se constituye en Itziar con 10 grupos, Arabako Abertzale Bacha se forma en 1932 con 10 grupos y Navarrako Abertzale Bacha también en 1932 con el grupo Euskotarra de Iruña. Es decir, en este momento ya tenemos que los 4 territorios de Hegoalde tienen ya no solamente desarrollado plenamente el movimiento, sino que en algunos lugares igual un poquito más tardíos, como en Nafarroa, ya existe el germen y ya está aprendiendo la inquietud. Las 4 federaciones conforman el Euskadi Mendigo y Salebacha, que lo preside Cándido Arregui, que está abajo en la fotografía. Y por primera vez se adopta el distintivo de la bandera con la cruz de San Andrés verde sobre fondo blanco y marco rojo. También Acción Nacionalista Vasca mantendrá el montañismo activista con la creación de 2 grupos, Mendigo y Sale Eusko Ekintzza de Bilbao y Mendigo y Sale Euskotarra de Barakaldo, que tenía la sede en la actual Euskaltegi de Barakaldo, que tenemos ahí la fotografía. Ante la relativa libertad de asociación y activismo existente, los grupos se estructuran de manera muy organizada. Cuando digo relativa es que, tampoco durante la época de la República se podía hacer todo lo que uno quisiera. O sea, había aún más libertad que la que había habido durante la monarquía, más de la que había habido durante la dictadura de Primo de Rivera, lógicamente, más de la que había habido en los inicios, pero aún así había que abrirse paso. Los mendigoizales participan activamente en la difusión del ideal nacionalista por toda Euskadi, nuevamente llevan el mensaje de conciencia del país a todos los rincones y habitantes. Ya empiezan a organizarse e incluso vistiendo con un atuendo mendigoizale común a los grupos. Ahí veis que lleva la bandera con la cruz de San Laicurriña, con la cruz de San Andrés, y que llevan camisa blanca, pantalón oscuro, llevan ya sus maquillas, ya se hacen fotos de grupo, ya tienen una estructura organizativa mucho más sólida que la que tenían anteriormente. Durante la República tiene lugar el resurgimiento de la cultura, la lengua y la identidad vasca.
actividad en todos los órdenes es incesante. Ahí tenéis la fotografía muy conocida por todos del Aberri Eguna de 1932. En ese Aberri Eguna de 1932, 5.000 jóvenes mendigoizales con su atuendo de mendigoizale desfilan ante Sabin Etxea. Este primer Aberri Eguna, que como sabemos tiene lugar el domingo de Pascua de 1932, desde entonces, incluso en los peores momentos del franquismo, se ha mantenido como celebración nacional, bien de manera pública o bien en la clandestinidad o bien dentro del ámbito del hogar, pero se ha mantenido. Los vascos y las vascas en ningún momento han olvidado esta celebración. En 1932 nace la revista Yagi Yagi, que a veces se confunde con Eusko Mendigoizale Bacha. Yagi Yagi es la revista órgano de Eusko Mendigoizale Bacha. Y no es un partido político, pero sí una corriente de opinión que toma el mismo nombre que el de la revista, y es una corriente de opinión que influye dentro de los mendigoizales que leen la revista, que leen el semanario. En esa revista confluyen personas que conocemos que posteriormente fueron disidentes del Partido Nacionalista Vasco, pero también personas que permanecieron dentro del Partido Nacionalista Vasco hasta su muerte, como es el caso de Pedro Basaldúa o el caso de Esteban Urquiaga, la Guaseta. A mí particularmente la fotografía central de esta presentación es de todas la que más me gusta. Es un grupo de mendigoizales con su atuendo de mendigoizale, con su pantalón de 1000 rayas, con su guerrico, con su camisa, con los colores rojo, blanco y verde, con su maquilla, haciendo un pasillo de honor ante el cementerio de Sucarrieta, en una visita, una celebración con ocasión del aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, y en el centro, como veis, hay varios cetros con flores. Para mí particularmente es la fotografía que más me gusta de todas. Es una época de agitación política y social. La oligarquía, por una parte, desea mantener sus privilegios y por otra parte el proletariado busca una profunda reforma social. Se produce una huelga revolucionaria en octubre de 1934. En otras zonas del Estado se produce un verdadero intento de revolución. Esa es una fotografía tomada en Bilbao en el que la guardia de asalto está patrullando para dispersar a los huelguistas que de alguna manera quieren ir un poco más allá de la propia huelga para hacer la revolución contra el gobierno de derechas del bienio negro. En ese clima los nacionalistas son objetos de agresiones. Son objetos de agresiones por parte de los carlistas cuando van a la Aberri Eguna de Iruña y les lanzan piedras a los autobuses, pero también son objeto de agresiones por parte de incontrolados de tendencia socialista o marxista. Con ocasión de estos altercados se producen varios homicidios o asesinatos. Entonces estos jóvenes tienen que organizar ya grupos de autodefensa. No basta con ir al monte con las maquillas y dar mítines y propagar el ideario sabiniano, aprender euskera y demás. No, llega un momento en el que también se tienen que armar para poder hacer frente en las romerías, en los bachoquis, en los lugares de celebración a estas agresiones que se les produce, a estos altercados. Entre las propias filas del nacionalismo, como hemos dicho antes, también se producen fisuras en cuanto al modelo de autogobierno. Unos abogan por el estatuto, pero otros quieren directamente ir a por la independencia, alcanzar la independencia atajando, sin un proceso previo. Y es una treintena de ellos, el más conocido, Elías Gallastegui, los que abandonan el partido en 1934, pero hay que decir que la gran mayoría permanece. Si bien los mendigoizales jóvenes independentistas en muchos aspectos son críticos con la línea autonomista del partido, no llegan a la ruptura como tal con el partido. Luego veremos cómo forman parte de los batallones de Gudarios de Eusko Gudarostea. Los disidentes, por decir de alguna manera, o los críticos, crean en 1935 también un grupo montañero, una alternativa, Mendigoizale Aberko y Bacha.
En febrero de 1936 se producen elecciones generales en el Estado español y se enfrentan dos bloques irreconciliables, el bloque de derechas y el Frente Popular de izquierdas. En Euskadi hay una tercera vía, que es el nacionalismo vasco. En el Estado español gana el Frente Popular y desde el momento que gana el Frente Popular, el ejército conservador, ultraconservador y las derechas comienzan a preparar un golpe de Estado para derrocar al gobierno del Frente Popular. No sé si se oye mucho plof o me alejo un poco igual. Mientras tanto, vamos a ver unas fotografías de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Aquí tenemos una peregrinación a Urkiola. Aquí tenemos al grupo Askatasuna Baracaldeses del Regato, con sus icurriñas, con sus banderas, hombres, mujeres. Aquí tenemos a un grupo de mendigoizales en alguna época indeterminada, entre 1931 y 1936, con las camisas de mendigoizales, con sus pantalones de 1000 rayas, con sus pañuelos, con sus maquillas. Y aquí tenemos también otro grupo de mendigoizales con el mismo atuendo también en ese periodo. En el mismo periodo tenemos también a estos 5 montañeros con sus mochilas, con sus maquillas. Y aquí tenemos a Felipe Bediaga, abajo el primero por la izquierda, con su grupo de Abando, con sus pantalones de 1000 rayas y sus camisas blancas. Esta fotografía es cortesía de la familia de Felipe Bediaga, que como sabéis luego fue comandante del batallón Aranagoiri y murió en combate en la reconquista del Monte Saibigain el 14 de abril de 1937. Aquí tenemos a Esteban Martín Larrañaga y su grupo Mendigoizale de Portugalete en 1935, vistiendo todos unas largas blusas y con una bandera, con una icurriña, con la Cruz de San Andrés muy bonita. Y en estas dos fotografías nos acercan mucho ya a la tragedia. Están sacadas en la inmediatez al comienzo de la guerra. Están sacadas el 15 de julio de 1936 con ocasión de la romería de Somorrostro, en Vizcaya. Estas son las banderas de algunos grupos que aún se conservan, concretamente gracias a los esfuerzos de Sabino Arana Fundazioa. Y nos vamos a los vientos de guerra, a los golpistas del 18 de julio, al ejército, a la oligarquía, a las derechas que dan un golpe de Estado contra el gobierno. Estalla la guerra civil. El Partido Nacionalista Vasco, que no está dentro del gobierno, por su carácter demócrata, mantiene su carácter de adhesión a la República. Para evitar desórdenes, algunos de estos jóvenes se dedican a proteger vidas y haciendas. Son momentos convulsos en los que los resortes de poder han saltado y en los que hay gente incontrolada que puede tomarse la justicia por su mano en algunos aspectos sociales para proteger conventos, para proteger comercios, para proteger propiedades. Algunos de estos jóvenes toman las armas para hacer esa labor de vigilancia, pero también algunos de estos jóvenes son enviados ya allá donde pueda de alguna manera estar el enemigo. Concretamente, algunos mendigoizales son enviados a Gorbea y tres de ellos son capturados. El Guezabal, Cortabarría y Estavillo son capturados en Gorbea por los requetés, llevados a Gasteiz y sin ningún miramiento fusilados. Los tres, en su honor, 3 compañías de Eusko Gudarostea tendrán su nombre durante la guerra. Nace Eusko Gudarostea, milicias vascas, que recibe voluntarios a millares, pero que en muchos aspectos no pueden ir al frente porque no disponen de armas. El 4 de agosto se consigue movilizar 5.000 mendigoizales en Archanda y
durante ese mes de agosto otros 1.200 en Loyola. Aquí tenéis una fotografía de esos jóvenes nacionalistas frente al santuario de Loyola, la cuna de San Ignacio, del santo San Ignacio de Loyola. Como veis, llevan un atuendo con camisas de cuadros, van pobremente armados, pero se disponen a ir al frente del interior de Guipúzcoa, pues a hacer frente a los requetés que provienen de Navarra. Y tenéis también una ilustración muy bonita de Quintana, Nick, que fue el ilustrador que más cuadros, que más dibujos de Gudaris realizó durante aquel periodo. Con el tiempo, la organización militar nacionalista crecerá hasta alcanzar los efectivos de 25 batallones de infantería y algunos 2 más, al menos, de ingenieros. Durante los meses de agosto y septiembre de 1936, los sublevados atacan Guipúzcoa. Los gudaris resisten en el interior, en Hernio, Vidania y Ventas de Zárate, y ahí encuentra la muerte el primero de ellos, Miquel Alberdi, Tolosarra. Tenéis ahí un retrato de él. Y debajo tenéis el momento de su velatorio, de su capilla ardiente dentro de la Basílica de Loyola. Su caída va a ser la primera entre muchas. El día 16 de agosto es cuando muere, y era una persona con gran carisma y será su desaparición muy sentida por todos sus compañeros. Muchos dirigentes de Yagui cabe decir que no son partidarios de participar en una guerra española y abogan por una postura aislacionista, entre ellos el hermano de Sabino, Luis Arana. Otros, por el contrario, no dudan. Si nuestro territorio está siendo atacado, tenemos que defendernos, lógicamente, y tenemos que aprovechar el momento para implantar el máximo de autogobierno que podamos. La mayoría de los mendigoizales siguen las directrices del PNV y de Eusko Gudarostea, y una parte de ellos se estructurará de manera autónoma dentro de Yagui. Tenemos ahí una fotografía del marino Lezo Urrestieta, miembro de Yagui, que consigue armas en Polonia y Checoslovaquia para las milicias vascas. Esto permite armar a unos 5.000 hombres y enviarlos al frente de Guipúzcoa, ya casi en las lindes con Vizcaya, y parar el avance enemigo en lugares como Elgueta y Sirardamendi. Se populariza el Eusko Gudariak. El Eusko Gudariak proviene de una antigua melodía alavesa que fue adaptada en 1935 como canción de los mendigoizales, pero que no tuvo inicialmente tanta popularidad. La letra es de José María Gárate, tenéis arriba a la derecha su fotografía, y los arreglos musicales los realizó el chistulari Alejandro Lizaso. La partitura la tenéis en el centro, y a la izquierda tenéis a Felipe Bediaga, que fue el capitán de la compañía Cortabarría, en honor de ese mendigoizale, como hemos visto, fusilado en julio en Gasteiz, que la divulgó en el cuartel del patronato de Iturribide entre sus hombres, se la hizo aprender antes de salir al frente. Salieron cantando el Eusko Gudariak el 23 de septiembre de 1936. El 7 de octubre, tras conseguirse ese parón, ese frenazo del avance enemigo franquista en las lindes entre Vizcaya y Guipúzcoa, se constituye el gobierno de Euskadi. El lehendakari, como sabéis, es José Antonio Aguirre, jura su cargo en Guernica, bajo el árbol de Guernica. En la Casa de Juntas presenta a su gobierno. La prioridad de Aguirre es la defensa del territorio, y como consejero de defensa, además del lehendakari, articula el ejército de Euskadi. Este ejército lo forman inicialmente gudaris y milicianos de izquierda voluntarios, que irán recibiendo armas pertrechos, aunque siempre estarán en desventaja de material bélico frente a sus enemigos.
La ofensiva final contra Euskadi comienza el 31 de marzo de 1937 y la dirige el general Mola. Los gudaris y milicianos vascos resisten duramente durante casi 3 meses con muy pocos recursos. Como sabemos, es especialmente brutal el bombardeo de Guernica a cargo de la Legión Cóndor alemana principalmente, porque utilizan el terror aéreo para facilitar la conquista. De ahí las palabras del general Mola: si vuestra sumisión no es inmediata, arrasaré Vizcaya, tengo medios sobrados para ello. Tras la ruptura del cinturón defensivo, el cinturón de hierro, una semana después, Bilbao cae en manos de los militares golpistas y de sus aliados, y es el fin de la Euskadi autónoma. Ahí tenéis el momento simbólico del ejército franquista ya en Bilbao, cómo retiran el rótulo de la Lehendakaritza de la entrada al Hotel Carlton. Pues bien, vamos a ver el comportamiento de estas personas durante la guerra. Como hemos dicho, Yagui creó 2 batallones. Uno fue el batallón 33 Lehenago Hil, primero de Eusko Mendigo y Salebacha, que se formó en octubre de 1936, mandado por Mikel Ayerdi, que no hay que confundir con Mikel Alberdi, que era el que ya había muerto. Lo forman expertos montañeros, conocedores del terreno, y por tanto son destinados a guarnecer el Gorbella y sus estribaciones. En abril de 1937 mantuvo duros combates contra los carlistas, apoyado por otro batallón Jeltzale, el batallón Padura. Tras meses de servicio en Gorbea y la inminente caída en Bilbao, recibió orden de retirada y se retiró a Colindres, cayendo prisionero tras entregarse en Santoña el 26 de agosto de 1937, el mismo día que caía la ciudad de Santander en manos del ejército de Franco. El otro batallón de Yagui es el Zergaitiqués, que tenía de comandante a Eugenio Orbegozo. También fue destinado a Gorbea y tuvo un mando unificado. Los 2 batallones tuvieron un mando unificado, siendo comandados por el doctor Aguirreche, ginecólogo bilbaíno, como unidad de montaña. Actuaron estos 2 batallones como unidades de montaña y combatieron a los requetés en abril de 1937. En mayo fueron enviados al Monte Jata a defender las posiciones defensivas frente a los italianos y después al Monte Vizcargi frente al Cinturón de Hierro. Tras la caída de Bilbao, una parte importante del batallón, desmoralizada, se rindió en Santurtzi. El resto de la unidad se fusionó en Cantabria al batallón Lehenago Hil. Cabe decir que estos 2 batallones de Yagui no tuvieron tantas bajas como los batallones de Eusko Gudarostea del PNV, entre otras cosas porque estuvieron casi permanentemente destinadas a un frente tranquilo, como el frente Monte del Macizo de Gorbea, donde apenas ocurrían algo más que algunas escaramuzas ligeras. No quiere decir que hubiera comportado peor ni mejor en caso de tocarle una batalla dura, pero simplemente tuvo la suerte de guarnecer un frente que no fue atacado. Aquí tenemos algunas de las insignias que llevaron aquellos gudaris en sus uniformes. Como veis, en todas, o en casi todas, están presentes las cruces de San Andrés verdes o las composiciones con el lugar de procedencia del grupo, la Icurriña y el Herrialde, en este caso guipuzcoanos. Aquí tenemos una fotografía de un batallón rindiendo honores al Lehendakari Aguirre el 7 de octubre de 1936 en la Casa de Juntas de Guernica. Es una fotografía muy famosa. La persona vestida de color claro que está a la izquierda del todo es el capitán, entonces posteriormente comandante Candido Saseta, que moriría en Asturias el 23 de febrero de 1937. Aquí tenemos unos gudaris de instrucción en Bidarte, Deusto. Pertenecen al Partido Nacionalista Vasco en octubre de 1936, pero como veis llevan iconografía con la Cruz de San Andrés, con la bandera Mendigo y Sale. Lo mismo en este caso. Si en el anterior llevaban
insignias con icurriñas y saspiac bat y una bandera con la Cruz de San Andrés. En este caso llevan una bandera con la icurriña, pero insignias con la Cruz de San Andrés. Estos son del batallón Lehenago Hil, son gudaris de Abadiño. Estos también son gudaris del batallón Lehenago Hil, que tienen una bandera con la Cruz de San Andrés. Y posan con el capellán Benito Apoita, que es el que lleva sotana, y bueno, pues están ya en un frente invernal con sus tabardos y demás, como hemos dicho, en Gorbella en 1937. Estos pertenecen al batallón Gordesola, un batallón que estaba formado por simpatizantes, por afiliados, por militantes del Partido Nacionalista Vasco de Barakaldo y también por disidentes de Acción Nacionalista Vasca, es decir, militancia de Acción Nacionalista Vasca que se había ido de Acción Nacionalista Vasca en 1936 porque consideraban una actitud españolista ir a las elecciones, como hizo Acción Nacionalista Vasca, dentro del Frente Popular, integrado en la coalición del Frente Popular. Aquí, como vemos, estos gudaris del Gordesola pues también llevan en el pecho parches con la Cruz de San Andrés, y igual que aquí. También son del Gordesola, llevan unas chaquetas con paño de kaiku y con la insignia, con la cruz mendigo y sale. Lo mismo aquí, la primera compañía del batallón Loyola en Guernica en marzo de 1937. El batallón Loyola estaba formado por gudaris guipuzcoanos que se habían formado, como su nombre indica, en el santuario de Loyola en agosto de 1936, y Loyola con Y porque en aquella época la Y existía en la grafía en euskera y preferentemente se utilizaba, y en todos los documentos de ese batallón, o en casi todos los documentos de ese batallón, aparece Loyola con Y, igual que aparece Vizcaya también con Y, aunque aparezca con B. Estos son gudaris del batallón Padura en Gorbella en abril de 1937, una fotografía muy bonita en la nieve. Y aquí también tenemos a esos gudaris del batallón Padura, en macizo de Gorbea, con una icurriña, con una aspa de San Andrés, que, como hemos dicho, el batallón Padura no era de Yagui, sino Eusko Udarostea, del Partido Nacionalista Vasco. Y aquí tenemos una fotografía de chicas, de Macumes, Mendigoizales, que se ve que han acudido a visitar a los gudaris del batallón Padura, y también se han sacado una fotografía con la icurriña del batallón Padura. La derrota militar trajo a Euskadi y a la República la derrota militar de Euskadi y la República trajo consigo una feroz represión. Abajo tenéis un muro del cementerio de Derio, donde todavía están las perforaciones de los disparos, donde fusilaban a los condenados a muerte. Estamos hablando que el ejército de Euskadi perdió 7.200 personas, o sea, murieron 7.200 personas, y los heridos suelen triplicar a los muertos aproximadamente. A ello hay que añadir 2.000 fusilamientos de prisioneros vascos. Si tenemos en cuenta que a lo largo del siglo XX, incluso en guerras actuales, a lo largo de 12 meses suele morir el 10% de los soldados llamados a filas, el ejército de Euskadi tuvo en 11 meses 7.200 muertos de un ejército de unos 50.000 gudaris y milicianos. Nos acercamos a un 15% de mortandad, superior, muy superior a estas otras cifras que tomábamos de referencia. El Estado español se convirtió a partir de aquella derrota en una enorme colonia penitenciaria. Solamente en Bilbao se mantuvieron presas a 60.000 personas, hombres y mujeres. Estamos hablando que hoy en día Bilbao puede tener una población de unas 350.000 personas, que entonces tendría la mitad de población. Bueno, pues estamos hablando de 60.000 personas pasaron por centros penitenciarios, cárceles, campos de concentración, cualquier lugar penitenciario en aquellos momentos. El exilio, además, llegó a afectar a unas 150.000 personas,
entre ellas 40.000 niños y niñas y otros 25.000 gudaris y milicianos, la mayoría de los cuales acabaron presos porque muy pocos pudieron escapar. En los años posteriores a la guerra, la actividad de Eusko Mendigoizale Batza irá tendente a agrupar un Frente Nacional Vasco. El 31 de marzo de 1945, junto a otras fuerzas políticas y sindicales del exilio, Eusko Mendigoizale Batza firmó el Pacto de Bayona. Ahí tenéis la noticia en el diario Euskodeia. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos mendigoizales, antiguos mendigoizales, tomaron parte en la lucha encuadrado en unidades vascas. Estas dos fotografías pertenecen al tercer batallón de fusileros navales vascos, creada en Londres, que posteriormente tuvo que retirar la simbología vasca por presiones de la embajada española franquista a la que cedieron los británicos. Y ahí tenemos al doctor Aguirreche, el primero por la derecha sentado, por la derecha, que formaba parte de las fuerzas navales francesas libres, y tenéis ahí al grupo de fusileros navales vascos con la Ikurriña Mendigoizale, y entre ellos está el instructor Juan Cotano con uniforme inglés, y sentado al baracaldés Iñaki Aspe con uniforme de marinero. En Euskadi Sur se reorganizó la resistencia vasca en el interior. El franquismo amordazaba todas las expresiones culturales vascas que le producían grandes suspicacias. La convocatoria de la Berri Eguna en Guernica en 1964 fue un gran desafío al régimen, porque acudieron unas 30.000 personas de manera pacífica y silenciosa. Por el contrario, el llamamiento a la Berri Eguna de 1967 en Iruña ya fue duramente reprimido por la policía franquista, llevándose detenidas a unas 300 personas. Ya con la muerte del dictador en 1975 se abrió una nueva etapa en la historia de Euskadi, y también cabe decir que el momento histórico de Eusko Mendigoizale Batza había quedado atrás y se abrían nuevas expresiones, nuevos modelos de militancia y nuevos objetivos para cumplir. Eskerrik asko, porque fueron, somos y San Sirela Kogara. Eskerrik asko, Aitor. Tenemos ya algunas preguntas. ¿Por qué se puso la cruz de San Andrés en las banderas? ¿Tiene historia el símbolo? Bueno, yo creo que hay aquí entre nosotros, entre el público, una persona que lo conoce mucho mejor que yo. Creo que de manera resumida y desde mi propia perspectiva, ya la Ikurriña tiene una cruz de San Andrés verde en su interior, que simboliza al árbol de Guernica, al color del árbol de Guernica, y a San Andrés, que fue un santo que fue crucificado en una cruz, en un aspa. Y se dice que la batalla de Padura, Arrigorriaga, en la cual una de las 4 glorias patrias que señaló Sabino Arana, los vizcaínos consiguieron mantener su independencia frente a los astur-leoneses, venciendo en esa batalla que se produjo el día de San Andrés. Entonces creo que confluyen varios motivos, ¿no?, en ello. El resto del color es el mismo, el marco es rojo y el fondo es blanco. Organizado por el Ayuntamiento del Goibar en colaboración con Sabino Arana Fundazioa, este domingo se realiza en Sirardamendi el anual homenaje a los gudaris que lucharon y murieron parando a las tropas franquistas en los montes de la Muga entre Guipúzcoa y Vizcaya. ¿Cuál fue su importancia? ¿Puedes contarnos algún detalle de septiembre del 36, aquella batalla de los gudaris? De los gudaris del Arana Goiri
antiguos mendigoizales. Creo que se ha entendido. Sí, vale. Como hemos dicho, Eusko Gudarostea tenía muchísimos gudaris desarmados esperando armas para poder entrar en combate. Había muy pocas armas, muchas de las armas que había eran armas para uso de defensa, de policía, de vigilancia, de fábricas, de caza, pero no había armas de guerra propiamente dichas. Entonces había muchos gudaris desarmados a la espera de recibir armas. Esas armas comenzaron a llegar el 23 de septiembre de 1936. Con esas armas se armaron a los gudaris que estaban en el cuartel del patronato y se creó el primer batallón Aranagoiri, formado por 4 compañías, la Cortabarría, la Elguézabal, la Garizábal, y con esas unidades, ese batallón fue al frente guipuzcoano, que ya, como hemos dicho, estaba en las lindes con Vizcaya, a parar el avance. En Sirardamendi se produjo un combate bastante fuerte, donde participaron miembros de este primer batallón Aranagoiri. Muchos de ellos murieron, y por eso, en su recuerdo, organizado por el Ayuntamiento del Goibar y por Sabino Arana Fundació, se hace este acto de homenaje a aquellas personas que fallecieron, algunas de las cuales fueron recientemente exhumadas para poder rescatar su dignidad. Entonces, dentro de ese contexto defensivo en el que entraría Kalamua, Elgueta, el Goibar, se produjo esa defensa y se consiguió parar el avance de los franquistas, lo que permitió también que surgiese el primer gobierno vasco, porque si esas armas no hubieran llegado, los franquistas hubieran continuado avanzando, hubieran tomado Bilbao con la rapidez relativa con la que avanzaron a través de Guipúzcoa después de tomar Donostia, pues hoy en día no tendríamos el referente del primer gobierno vasco. Al igual que los gudaris, también los milicianos izquierdistas pues participaron en la defensa y consiguieron mantener este frente estable durante 6 meses hasta que se reanudó la ofensiva del 31 de marzo. Si me permites, Mireia, pues invitar a todas las personas presentes a que acudan este domingo a ese acto de homenaje en Sirardamendi. Como investigador e historiador, ¿qué etapa o época de Eusko Mendigoizale Batza cree que es la menos estudiada o que está menos documentada? Pues los inicios, seguramente, porque por la lejanía, primero porque quedaron menos registros documentales, documentos, papeles, fotografías, y porque por la lejanía incluso se han perdido los pocos testimonios orales que sí hemos conservado de los de la etapa de los años 30. Y también es un gran desconocido o una gran desconocida la actividad durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, pues porque no podía generar, porque no se podían publicar periódicos que hoy en día podemos consultar, apenas se sacaban fotografías que hoy en día las podemos ver, un poco por lo mismo. De la época, aunque no sea realmente de Eusko Mendigoizale Batza, pero bueno, de la época de la resistencia vasca durante el franquismo, pues por lo menos nos pueden hablar muchísimas personas que todavía son pues nuestros aitas, aitites, amás, amamas, ¿no? Habiendo muchos que no estaban de acuerdo con intervenir en la guerra por considerarla española, ¿qué o quién impulsó la creación de los batallones Lehenengo Hil y Zergaitikez para luchar a las órdenes del Lehendakari Aguirre? ¿Cuándo se decide? A ver, Yagui decide desde muy pronto sumarse a la lucha, o sea, no se hace el remolón tampoco. Sí es cierto que Elías Gallastegui, Luis Arana, estas personas pues eran reacias a participar en una guerra española,
Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenían el recuerdo de la Segunda Guerra Carlista. Euskadi había perdido sus fueros, Euskadi había salido muy maltratada como consecuencia de aquella derrota. Y el propio Sabino Arana era consciente de que el haber participado en una guerra española nos había, entre dos pretendientes o entre dos posibles reyes españoles, pues nos había traído toda esta hecatombe, ¿no? Decían, si vamos ahora nuevamente a una guerra española donde se va a dirimir si España quiere tener un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas, si nos alineamos con los perdedores, pues nos va a volver a pasar lo que nos ha pasado siempre, que de alguna manera también es lo que ocurrió. Pero claro, contra eso estaba el siguiente argumento, sí, pero yendo apoyando al orden legítimamente establecido, que es al que además moralmente tenemos que apoyar, podemos conseguir el estatuto de autonomía, podemos conseguir cierto grado de autogobierno que los golpistas jamás nos van a dar, porque su propia naturaleza es centralista y negacionista del desarrollo de la identidad vasca, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando ves tu país invadido, pues al final te ves necesitado de defenderlo. Es muy difícil mantener una postura aislacionista. Y ya en Loyola, cuando se comienza a crear Eusko Gudarostea, conviven los mendigoizales, los gudaris de Eusko Gudarostea con los de Yagi Yagi. Así que desde un primer momento la gran mayoría de los Yagi Yagis, aún no estando en la órbita del Partido Nacionalista Vasco, están de acuerdo con que hay que defender el territorio. Como ya se ha explicado, en el primer tercio del siglo XX, el nacionalismo vasco utilizó el montañismo como instrumento para la adquisición de conciencia política. ¿Lo utilizaron también otros movimientos políticos como el anarquismo o el socialismo? Sí. También lo utilizaron. Igual si no, hablo igual un poco desde el desconocimiento, por lo poco que conozco. Igual no como objetivo de atraer al anarquismo o al nacionalismo pues a la gente que vivía en entornos rurales, igual más por el esparcimiento de las propias agrupaciones obreras. Es decir, ahí está el refugio Meave en Calamúa, y ahí están las excursiones que hacían los anarquistas, y los anarquistas en aquella época hacían incluso excursiones para practicar el nudismo, y no lo hacían en la Plaza Nueva, lo hacían lógicamente en un entorno donde se podían encontrar sin las ataduras de los alguaciles o sin las ataduras de la idiosincrasia que existía en aquel momento. Pues buscaban lugares como campas, en el monte, en alguna playa poco frecuentada. Sí lo utilizan. Sí, los anarquistas y los socialistas también iban al monte. Sí. Mesedes, un momento. Bai, itxaron mikroa, hurbilduko dizute. Bueno, ni ez dut denbora garaiaetako ezer esan nahi dut galdetu gauza bat, gero bukaeran esan duzuna aberrigunaz. Aberriguna lehenengoa esan zen duzu 74ean izan zela Gernikan, eta gero pasazara Iruñara, 77an, baina tartean ere bazegoen.
Bai, erdian, Tartean bazeuden beste bazeuden batzuk, besteak, ezta? orduan Bai, uste dut, izan baietz. zen bat Bergaran adibidez, ni han izan nintzen, bueno, ez nintzen Bergarara iritsi, ez Kasu ziguten honetan- utzi sartzen, eta azkenean Elgetan bukatu genuen, ezin izan genuen sartu, eta Kasu honetan bi kasu jarri. Gernikara ere ezin izan genuen sartu, ez ziguten usten trenetik geizten, eta, bueno, eta gero Iruñan nire aita nire aurrean detenitu zuten ere, eta atxilotu zuten eta multa izan zuen. Bai, eta, kasu honetan jarri ditut bai, bi bueno, kasu bai, bai. alde batetik lasai Gernikan era gero oso Bai, represiboa lasai, Iruñan. ez ziguten utzi jaisten ere, trenetik jaisten ere, ez ziguten utzi, guri. Ez dakit, beste batzuk lasai egongo ziren, baina gu ez ginen trenetik jetzi. Ez dakit, ez daukat oso garbi egunura, baina badakit ez ginela Gernikara sartu. Eta gero Bergarara ere ez. Eta Iruñara bai, baina Iruñara joateko nire justu, eta Gasteiz izan zen aurreago, lehenago Gasteiz izan zen ere. Eta Gasteiza trenez joateko lehenago, Iruña baina lehenago, bai. Eta horrea joateko ere ez zidaten utzi ere, osea, bueno, ez zidaten usten trenean txartela ez zidaten ematen, polizian zegoen eta ez zidaten ematen. Gogoratzen eizura dena, ez da besterik, ez que nola askotan ez dan esaten denak, esaten da, Gernika eta gero beste hori esan duzun bezala, Iruña eta baina tartean ere gehiago urtero izaten ziren. Ez? Hori esan nahi nuen bakarrik. Barkatu, Aitor. No te escribo la pregunta, Mireia, porque la última vez que te la escribí no me pudiste entender ni la primera palabra, o sea que voy a recurrir al procedimiento oral directamente. Bueno, has citado dentro de la mística que impulsó en los movimientos de los que todos estamos aquí, participamos, la batalla de Padura. Bueno, historiográficamente sabes que es una batalla sobre cuya existencia hay severas dudas, severas reservas. Es más, por decir la verdad, los vascos teóricamente derrotamos al rey Ordoño en una fecha en que el rey Ordoño no había nacido todavía, el rey leonés Ordoño. Pero me da igual, es que la mística y la mística de todos los países del mundo, sin excepción, se basa sobre episodios bélicos, muchas veces son ficticios, otras veces son reales. Pero desde esa perspectiva, la gente que en la zona de donde yo procedo ha estudiado el tema de la batalla de Padura, me parece muy bien que se utilice como una mística legitimadora de un movimiento social, pero los historiadores nos van a recriminar siempre que utilicemos elementos ficticios para fundar pues, una cuasi ideología, una doctrina, un sentimiento colectivo. Y luego, sin perjuicio de esto, quiero decir que cuando nos reunimos porque es que seguimos celebrando en Llodio la batalla de Padura, en Arrigorriaga, a pesar de las dudas severas de su propia existencia. Pero a pesar de esto, me ha parecido comentar, mi suegro fue Gudari del batallón Padura, como mucha gente de Basauri, los que son de Basauri de aquí lo saben, y como mucha gente del Valle de Ayala. El batallón Padura se nutrió de ciudadanos o de personas del Valle de Ayala y de la localidad de Basauri fundamentalmente. Y estuvo en el Gorbea, el Gorbea está luchando. Y bueno, él, como es un mecanismo psicológico comprensible, no le gustaba mucho hablar de la guerra y sobre todo de la posguerra que tuvo que sufrir en sus propias carnes, a través de castigos que casi le llevaron a la muerte. Pero sin embargo, la impresión que yo tengo es que el frente este no era tan inactivo como me ha parecido entenderte, porque hubo un momento durante varios meses en donde los gudaris de día tomaban la cumbre del Gorbea, de noche, perdón, y de día la aviación les expulsaba de allí. Y era una especie de pedaleo constante que duró bastante tiempo, pero bueno, no sé, yo tampoco es una referencia personal de un gudari del batallón Padura que no podría yo acreditar. Sí puedo acreditar
que la batalla de Padura es una batalla más que discutible. Sí, permíteme que dos cositas. Una, prácticamente todas las naciones o estados tienen algún mito o hito fundacional. ¿Ha existido la batalla de Covadonga? Es el mito fundacional de la nación española. Y últimamente se cuestiona que fuera algo más allá de unas simples escaramuzas. Quiero decir que prácticamente los británicos tendrán otra, los franceses tendrán otra, quiero decir, y nosotros tenemos Padura. Es posible que no haya existido como una batalla, pero es posible que sí en la memoria colectiva haya ocurrido algo. De hecho, aparece en un libro antiguo, en el libro de los linajes. Sí es cierto que ha asociado a una leyenda del ámbito legendario, ¿no? En el caso de la conflictividad del Monte Gorbea durante la guerra, pasa algo como con lo de la batalla de Padura. Fue un frente tranquilo por lo que se dice en los documentos, y sí es verdad que hubo un momento en el que una avanzadilla de requetés pilló por sorpresa y desalojó de las trincheras a los gudaris del batallón Lenagoil, que luego lo reconquistaron con la ayuda de los gudaris de la compañía Landarraga del batallón Padura. Y sí es cierto que hubo un poco de tira y afloja, pero no fue durante todos los meses de la guerra. Fue durante el mes de abril, en plena ofensiva, pues cosa de 2-3 días, no más. Es cierto que al que está ahí en la guerra, esos 2-3 días se le hacen muchos días, y con el paso de los años nuestra memoria reconstruida a veces reduce la tragedia y otras la hace más larga, lo cual no le quita ningún mérito a los gudaris del batallón Padura ni a la defensa que hicieron de la cumbre, pero realmente hay un trabajo escrito por Sabina Pride, que fue capitán ayudante del Estado Mayor de Euskadi, que fue uno de los compañeros de Cortabarría y Estaví y Elguézabal en esa primera salida a Gorbea, nada más producirse el golpe de Estado, a vigilar si pasaban requetés o qué ocurría en la zona, que se salvó de pura chiripa de ser capturado por los requetés y ser fusilado, porque fue a Bilbao a avisar a Sabin Echea de lo que estaba pasando, de cómo venían grupos huyendo de Gasteiz que contaban que se estaban produciendo mucha represión y fusilamientos de Gasteiz. Este hombre, Sabina Pride, que algunos de los que están aquí presentes le ha conocido en vida, tiene un trabajo que se titula Guerra en la paz de las alturas, que algún día se va a publicar, y pone también un poco en su medida todas estas cosas que estamos hablando de estos combates, desde que los primeros mendigoesales, una vez producida la sublevación fascista, van a Gorbea, hasta cuando ya el comandante Ibarrola, jefe de la división vasca, al cual pertenecían las tropas, les manda ya retirarse porque no tiene sentido quedarse allí cuando estaba ya a punto de caer Bilbao, y había que realinear el frente. Hay otra pregunta por escrito. Se dice que en un desfile de mendigoizales en Deva en 1931-32, en el que estaban presentes José Antonio Aguirre y el general español Orgaz, este le decía: deme 5.000 hombres de estos y yo tomo Madrid en 10 días. ¿Se sabe si esta anécdota es real? Bueno, yo la conozco de otra manera, pero como siempre todo tiene una base de eso. Hubo un desfile de mendigoesales en Deva con ocasión de un acontecimiento. Parece ser que Orgaz lo vio
y posteriormente, hablando con un líder, Gelsale, creo que fue Telesforo Monzón, le dijo: si ustedes nos apoyan en una sublevación tan fácilmente como prestándonos a los jóvenes, a un grupo de jóvenes como ese, o al grupo de jóvenes aquel que participó en el desfile de Deva, podríamos hacernos rapidísimamente como en el territorio. Esto lo han utilizado algunos autores conspiranoicos, incluso de hoy en día, ¿no?, del ámbito de la extrema derecha de hoy en día, para hacer creer que había una especie de preacuerdo entre los nacionalistas vascos y los golpistas, que luego los nacionalistas vascos, al que luego los nacionalistas vascos no se sumaron. Esto se desmonta, porque la sublevación aquella de la que parece ser que hablaba Orgaz no tiene que ver necesariamente con lo que luego la organización y el golpe de Estado del 18 de julio, y porque que yo vaya donde una persona le diga: oye, qué fuerte estás, ¿me ayudas a robar la caja fuerte del banco?, no quiere decir que esa persona esté dispuesta a robar la caja fuerte del banco. O sea, una cosa es decir, me acompañas a dar un golpe de Estado, o sea, el hecho de que te acerques a mí a proponérmelo, vale, ofende, pero no me hace cómplice de ninguna manera. Bueno, ez badago galdera gehiagori, bukatutzat ematen dugu gaurko solasaldi hau. Eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko guztioi, eta orain daukagu aukera txiki bat hemen kanpoan ere zerbait hartu eta honi buruz hitz egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi.